resto de la semana lo sea también. Nosotros el día de hoy tenemos como tema a tratar para el curso de psicología a la memoria y a las alteraciones de la memoria. Eso significa que hoy debemos trabajar los temas denominados la memoria y sus alteraciones. Esto incluye también al olvido y al desarrollo de las amnesias. Como ustedes saben, la memoria es uno de los temas más recurrentes en el examen de admisión. Si bien es cierto, de manera directa no se presentó en este año, pues en el 2020 sí lo hizo, específicamente a través del olvido por represión. Así que hay que tener cuidado con este tema. En primer lugar, lo que vamos a hacer nosotros es recordar un poco sobre la teoría del procesamiento de la información. Seguramente ustedes saben que de acuerdo a la teoría del procesamiento de la información, primero ocurre la sensación, luego la información se filtra con la atención, posteriormente esta información es interpretada por la percepción y de allí es que los contenidos pasan pues efectivamente a la memoria. De allí que los contenidos pasan a la memoria. Así que no deben olvidar ello. ¿Sí? Muy bien. Entonces nosotros vamos a empezar con la explicación. Sí, empezamos con la explicación. ¿Qué es la memoria? Bueno, la memoria es un proceso cognitivo y como tal nos permite conocer el mundo. No olvidar que gracias a la memoria podemos almacenar información que más adelante será útil, ojo, porque esto vino en el 2018, útil para la creación de ¿qué? Para la creación de aprendizajes. Así que eso no deben olvidar. La memoria entonces será un proceso cognitivo que va a registrar, va a almacenar, va a recuperar, va a reconocer y finalmente localizar la información. Es importante notar que nuestra memoria fue investigada de manera rigurosa y sistemática desde los años 60. Si bien es cierto, el famoso Ebbinghaus tuvo investigaciones en el siglo XIX y William James hizo una pequeña diferenciación entre memoria primaria y secundaria, los conceptos que hoy manejamos y que trabajamos para el examen de admisión principalmente son los de los famosos Atkinson y Shiffrin de la década de los años 60. Así que no olvidar ello. Profesor, ¿por qué recuerda tanto a la teoría del procesamiento de la información? Porque si tú eres alguien que desea ingresar a la universidad y específicamente a San Marcos, debes recordar que en el examen de admisión del 2021, San Marcos me presentó este esquema. El esquema que encuentras en la parte inferior. Ese es el esquema de Atkinson y Shiffrin. Ese es el esquema proveniente del modelo de procesamiento de la información. Ese es el esquema que compara nuestra mente con una computadora. Profesor, ¿y por qué la memoria es comparada con una computadora? O bueno, en general, ¿por qué la mente es comparada o el procesamiento de la información con una computadora? Bueno, vamos a dar el ejemplo con la memoria primero. ¿Sí? En los años 60, Atkinson y Shiffrin pensaban que la mente del ser humano funciona como una computadora. Entonces dijeron, ¿qué hace una computadora? Bueno, una computadora puede primero registrar la información. En segundo lugar, ¿qué puede hacer una computadora? Bueno, la computadora almacena la información. Perfecto, eso es correcto. En tercer lugar, ¿qué hace una computadora? Bueno, la computadora lo que puede hacer es recuperar la información. Profesor, pero si las computadoras no eran tan avanzadas, ¿a qué hacían referencia ellos? Bueno, a máquinas similares a las calculadoras. Ellas también pueden registrar, ellas también pueden almacenar, ellas también pueden recuperar la información. El asunto está, y no lo olvides, ustedes ya están en repaso semestral. La información ingresa por la memoria sensorial. Si ésta puede ser filtrada y luego reproducida, replicada, repetida, segmentada, pues pasa a la memoria de corto plazo.
Esta memoria de corto plazo, haciendo segmentación, repaso, repetición, interpretación, pues lleva a la memoria de largo plazo. Lo que no debes olvidar es que si no hay atención, pues no pasa de la memoria sensorial a la de corto plazo. Si no hay repaso, no pasa de la memoria de corto plazo hacia la memoria de largo plazo. No debes olvidar eso. ¿Sí? Profesor, ¿y por qué modelo del procesamiento de la información? Porque recuerda, tú puedes sentir, pero si quieres, no percibes. Sin embargo, si tú percibes, necesariamente debes haber sentido y atendido primero. Igual pasa con la memoria. La memoria de corto plazo se caracteriza por emplear a la percepción. ¿Y la percepción qué hace? Ya sabemos que interpreta, ya sabemos que codifica. La memoria sensorial hará uso de las sensaciones. Y para que la información pase de la sensorial a la de corto plazo, tienes que apelar a la atención, tienes que filtrar la información. Así que no te olvides de eso. Primera etapa en el proceso némico, el famoso registro, también llamado codificación. ¿Por qué? Porque hace uso de la percepción. Entonces, en un registro, tú lo que haces es captar la información. Tú lo que haces es señalar sus características. Tú lo que haces es captar las cualidades. Profesor, ¿y por qué le llaman codificación? Porque eso hace la percepción. Recuerda lo que hicimos la semana pasada. La percepción organiza la información sensorial. La percepción la interpreta. ¿Y luego qué hace? Pues la codifica. La codifica. ¿Y para qué? Para discriminar. Profesor, ¿y en qué ejemplo hemos visto la codificación? En los patrones. Recuerda las teorías sobre el reconocimiento de las formas. Recuerda el patrón, recuerda el prototipo, recuerda el análisis de rasgos. Entonces, la memoria se apoya en los procesos mentales anteriores, sensación, atención y percepción. De allí que la primera etapa es el registro. Y en algunos libros encontrarás registro o codificación. ¿Sí? La segunda etapa y la más compleja es el almacenamiento. El almacenamiento para Atkinson y Shiffrin ya saben que es sensorial, corto plazo y largo plazo. El almacenamiento sensorial depende de ciertos factores, como la intensidad del estímulo. Por ejemplo, profesor, quiere decir que, bueno, quiere decir que si tú, por ejemplo, estuvieras en esta clase y me escucharías muy bajito, entonces no podrías captar la información que deseas almacenar. Así que el almacenamiento sensorial va a tener ciertos factores, como el interés, como la atención, como la intensidad del estímulo. Recuerda que si esta información es filtrada, pues va a la memoria de corto plazo. Ya te adelanté un poquito. La de corto plazo necesita repasar, necesita repetir, necesita fragmentar. Ahora, no olvidar esto. Mira, algunos libros van a señalar que la memoria de corto plazo, a diferencia de la de sensorial, que solo dura fracciones de segundo, la de corto plazo dura entre 15 a 30 segundos. Algunos libros van a sumar y van a dividir como en promedio. Así que puedes encontrar libros que coloquen 17 segundos, 18 segundos, 20 segundos, 22 segundos. El asunto es que está entre los 15 y los 30 segundos. Profesor, y si me preguntaran en el examen de admisión sobre los segundos que dura la memoria de corto plazo, dudo que hagan una pregunta sobre ello. ¿Por qué? Porque es un aproximado. Por eso colocan un rango entre 15 a 30. Si tú sabes aritmética y ya sabes lo que es un rango, pues debes tener en cuenta que hay valores entre 15 y 30. Finalmente, la memoria de largo plazo, no olvides que es una memoria de por vida. Así que allí más adelante notaremos que hay explícita y hay implícita, que hay episódica, semántica, procedimental y emocional. ¿Sí? No se olviden. Vamos con la evocación
y la recuperación de la información. La evocación es traer la información al presente. Entonces, para la psicología existe una evocación voluntaria y una evocación involuntaria. La evocación voluntaria es aquella donde tú puedes recuperar la información haciendo uso de tus intenciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo te preguntara tu fecha de nacimiento, pues tú voluntariamente accedes a tu memoria de largo plazo, vas a tu memoria semántica y traes la información. Evocación voluntaria. En cambio, al lado derecho, ustedes pueden observar dos fotos de una película muy famosa, la película Ratatouille. En la película Ratatouille, el famoso personaje Ego, al final de la película, si no me equivoco, decide ir a un restaurante para probar comida, ¿cierto? Entonces, cuando ingiere el alimento, inmediatamente esa experiencia lo transporta a una vivencia del pasado. Lo que está experimentando Ego es una evocación involuntaria. Esta los libros le pueden llamar espontánea. ¿Por qué? Porque no requiere del uso de su voluntad. Simplemente accedió a una información que a largo plazo lo llevó a recuperar una vivencia del pasado. Entonces, las evocaciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser evocaciones inusitadas o pueden ser evocaciones asociativas. Si la evocación es inusitada, entonces los contenidos que tú recuerdas no guarda relación con lo que estás haciendo ahora. No guarda relación con el presente. Por ejemplo, un día ibas caminando hacia la tienda y de pronto, uy, me olvidé de cargar mi celular. O de repente estás a punto de pagar un producto en la tienda y dices, uy, me olvidé mi billetera. O de repente estás caminando simplemente y dices, uy, no desenchufé la plancha, ¿sí? O de repente estás viendo televisión y dices, uy, no saqué el pollo que mi mamá me dijo que pusiera a descongelar. Entonces la evocación inusitada ocurre de pronto. Lo que tú haces no guarda relación con lo que estás recordando. En cambio, en el caso de Ego, ¿sí? En el caso de este crítico de comida, que pues ha probado el alimento y este sabor lo ha transportado a su niñez, en su caso hay una evocación asociativa, pero esta sería por semejanza, ¿sí? Es una evocación asociativa por semejanza. Ahora, ¿existe una evocación asociativa por contraste? Claro que sí. Cuando, por ejemplo, sales a caminar con tu abuelito, cuando sales a caminar con tu abuelita camina contigo y te dice, uy, cómo ha cambiado este barrio, uy, cómo ha cambiado esto. Por allá, ay, por allá había chacra. Uy, eso no estaba, eso qué va a estar, uy, ¿qué hace eso ahí? Eso no había. Así te dicen generalmente los abuelitos. Esa sería una evocación asociativa por contraste. Involuntaria asociativa por contraste. También existe la evocación asociativa por contigüidad. Estas son las que guardan relación con el tiempo y el espacio. Por ejemplo, si ya has terminado el colegio y has tenido la oportunidad de caminar por tu colegio, cuando has caminado, has pasado por tu colegio, a tu mente han surgido ciertas experiencias. Ay, me acuerdo cuando salía corriendo por acá. Ay, me acuerdo cuando aquí jugaba fútbol. Uy, recuerdo cuando un día llegué temprano y me caí. Ah, recuerdo que comía con mi amigo en ese lugar. Esa es una evocación asociativa por contigüidad. Está en función al tiempo y al espacio. Esta sería entonces la tercera etapa, la etapa de la evocación. Etapa de la evocación.
La siguiente es la etapa del reconocimiento. En la etapa del reconocimiento se hace referencia a un ser humano capaz de darnos cuenta que aquellos recuerdos, ojo, ojo con esto, aquellos recuerdos forman parte de nuestras vivencias. Por ejemplo, si alguien te dice en tu familia, oye, ¿y tú cuándo vas a comprar esto? Y tú le dices, oye, pero ¿qué pasa si la semana pasada yo compré esto? La vez pasada yo fui a tal lugar. Ese es el reconocimiento. Tú te consideras protagonista de alguna vivencia. Reconoces que esos recuerdos forman parte de tu trayectoria. Finalmente, en la localización, tú lo que haces es ubicar el recuerdo en algún momento. Así que le asignas un lugar, le asignas un momento. Hay un tiempo y un espacio. Entonces tú puedes decir, yo fui al centro comercial. Ahí reconoces lo que hiciste. Pero en la localización tú dices, yo fui al centro comercial la semana pasada, el viernes por la noche. Allí tienes el tiempo y el espacio. Su compañero Eric hace una muy buena pregunta. ¿Cuál es la etapa indispensable en la memoria? En realidad, lo que ocurre es que como la memoria forma parte del sistema de los procesos cognitivos y la memoria viene después de la percepción, la fundamental, si tú hablas de una función específica, la que distinga a las demás, es el almacenamiento. O sea, si tú me hablas de un elemento distintivo, es el almacenamiento. Si tú me hablas de una etapa, pues tendríamos que hablar nuevamente del almacenamiento. ¿Por qué? Porque como la memoria se apoya en la sensación y la percepción, si tú me dices indispensable, pues yo te diría, bueno, si no hay sensación, no hay ningún proceso mental. O sea, si no hay sensación, no hay nada. No hay atención, no hay percepción, no hay memoria. Sin sensaciones no hay nada. Ahora, si tú me preguntas por una etapa distintiva, tú me dices, profesor, esta característica distingue a la memoria de otros procesos. Ese es el almacenamiento. El almacenamiento la distingue de otras. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces primera etapa, registro. Ya sabes que ahí está la sensación, la atención y la percepción. Segunda etapa, almacenamiento. Tercera etapa, evocación. Cuarta etapa, reconocimiento. Y quinta etapa, localización. Profesor, estas etapas han venido en el examen de admisión. Mira, déjame decirte que vinieron una vez. Una vez me preguntaron por las primeras tres etapas. Pero estamos hablando, claro, del 2011. Estamos hablando hace muchos años, antes de las preguntas de ECO. Me preguntaron por las tres primeras etapas en orden. ¿Ya? Lo que sí nos interesa hoy es llegar a este punto, al famoso modelo multialmacén de Atkinson y Shiffrin. ¿Por qué? Porque espero tener la oportunidad de compartir una pregunta contigo del 2018 al final de la clase. Espero que el tiempo lo permita. Mira. Algo que tú debes notar, ¿sí? Yo sé que tú estás en repaso semestral, que ya tienes experiencia. Algo que debes notar es que cuando tú ves a la memoria de corto plazo y a la memoria de largo plazo, tú notas que hay una flecha que va y otra que viene. Muy bien. A esto en los libros de psicología se le llama feedback. Y tú seguro por tu curso de lenguaje, hasta por el curso de biología, cuando hacen ecología, sabes que el feedback es la retroalimentación. ¿Sí? ¿Por qué te lo señalo? Porque me lo han preguntado en San Marcos, en enunciados de uno, 2, 3 y 4 de verdaderos y falsos. Algo que nunca debes olvidar es que la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo se retroalimentan. Profesor, ejemplo, muy bien. Imaginemos que tú vas a la tienda.
y le dice, señor, buenas tardes, ¿podría venderme ese sándwich de pollo? ¿Cuánto está? Y el vendedor te dice, bueno, ese sándwich de pollo está 3.50. Muy bien, aquí tienes 5 soles. Listo. Te pregunto, si el pan, el sándwich de pollo cuesta 5 soles y tú le has pagado con 3.50, ¿cuánto es el vuelto? ¿Cuánto es el vuelto? Creo que todos estamos seguros en que sería 1,50 sol, ¿verdad? Ah, ya, ya, ya. Claro. Si yo le digo, ¿cuánto está el sándwich? Está 5 soles. Muy bien, está 3.50. Muy bien, yo le doy 5 soles. El vuelto es 1,50 sol. ¿Sí? El sándwich está 3.50. Entonces yo le pago con 5. Mi vuelto será 1,50 sol. ¿Sí? Muy bien. Ojo con esto. Ojo con esto. Que tú sepas sumar o restar. Que tú sepas sumar o restar. Ojo, sumar o restar, que tú ya sepas hacerlo, eso está en tu memoria de largo plazo. Que tú sepas sumar y restar, ¿ya? Sumar o restar está en la memoria de largo plazo. Pero la operación aritmética que has realizado en estos segundos, eso es gracias a la de corto plazo. Así es. Entonces, San Marcos en una pregunta de admisión, en un enunciado, colocó lo siguiente. Colocó, la memoria de corto plazo es un sistema operativo que procesa información del sistema de largo plazo. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque si has ido a la tienda y tú sabes sumar o restar, pues esa es la memoria de largo plazo. Pero la operación aritmética que tú realizas, esa es en la memoria de corto plazo. Así que no te olvides de esto. La memoria de corto plazo y la de largo plazo se retroalimentan. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Lo tenemos entonces. No te olvides de esa retroalimentación. Su compañero André pregunta, profesor, pero en mi caso, hay veces en las que he resuelto problemas y por su dificultad, tiempo y esfuerzo que me tomo, hasta ahora recuerdo el procedimiento y cómo lo hice. ¿Se debe a que le di mucha atención? Bueno, si has llevado el curso de psicología antes, puedes recordar algo llamado la ley del efecto de Sondike, donde si uno recompensa una conducta con la cual practicó mucho, pues esta tiende a permanecer en el futuro. Para Sondheim habían distintas leyes. Sí, no me quiero extender mucho en esto. Hay una ley llamada ley del ejercicio. La constante práctica lo que hace es generar un conocimiento más estable. Entonces, posteriormente, cuando estés reforzado, tú dices, uy, me siento muy bien, o la gente te dice, hey, lo lograste, felicidades. Entonces, al ser reforzado, ese aprendizaje generalmente es permanente, ¿sí? Ahora, si lo asociamos con el tema de hoy, más adelante vamos a nosotros a conocer una teoría llamada teoría del olvido por decaimiento de la huella. La teoría del olvido por decaimiento de la huella señala que si una información no está bien codificada y el tiempo pasa, la información se olvida. En tu caso ha ocurrido todo lo contrario. Como te has ejercitado muy bien en ese ejercicio, lo tienes tan bien codificado, el patrón perceptivo está tan bien estructurado, que es como si fuera un rostro de una fan de BTS que lo puede reconocer, así se haya hecho lo que se haya hecho en el rostro, en el cabello o en la ropa. Igual pasa con el ejercicio que has resuelto. Lo conoces tan bien, está tan bien codificado, que ese patrón ya está en tu memoria a largo plazo. Eso puede ocurrir, ¿sí? Entonces puedes interpretarlo con la teoría del aprendizaje, de la ley del ejercicio de Sondheim. La mayor práctica genera un aprendizaje permanente, te has autorreforzado y ahí está. O puedes relacionarlo con esto, una buena codificación genera un buen patrón que dura de manera permanente,
Muy bien, continuamos. Entonces no te olvides, la memoria de corto plazo y la de largo plazo, recuerda, hay una retroalimentación. Empezamos. Memoria sensorial. La memoria sensorial dura fracciones de segundo. Esto significa que la memoria sensorial tiene un objetivo, darle la continuidad al tiempo y al espacio. Esto lo puedes observar en dos casos. Lo puedes observar muy bien cuando ves una chispita mariposa. Si ustedes han tenido la oportunidad de prender una chispita mariposa, se dan cuenta que esa chispita mariposa desprende un haz de luz. Un haz de luz, un haz de luz, un haz de luz. Y gracias a ese haz de luz, muchas personas escriben su nombre, hacen figuras y por breves segundos o fracciones de segundo, pues se observa esa gráfica, se observa esa figura. Esa sería la memoria sensorial. También lo puedes notar en los fuegos artificiales, cuando tú puedes observar el trayecto, los diseños, las figuras que se desarrollan en el aire. Eso es gracias a la memoria sensorial. Entonces, la memoria sensorial lo que hace es registrar la información y darle pues la continuidad en el tiempo y el espacio. Ahora, si tú me preguntas, profesor, esto de aquí, ¿ha venido en el examen de admisión? Sí, la memoria sensorial ha venido solo una vez, solamente una vez. De verdad, profesor, sí, solo una vez. Y me lo preguntaron con el caso que te acabo de mencionar. Cuando un haz de luz se imprime en nuestra retina, luego de observar cuando un foco se prende y se apaga, entonces podríamos darnos cuenta de la realización de la memoria sensorial. ¿Sí? Eso es lo que ha venido en San Marcos, memoria sensorial. ¿Sí? Fue una pregunta ya de hace muchos años. Específicamente fue una pregunta del año 2014-2. ¿Sí? Fue pregunta en 2014-2. Memoria sensorial. Entonces no te olvides, la memoria sensorial no interpreta la información, le da la sensación de continuidad del tiempo y el espacio. Y no te olvides, por favor, esta memoria sensorial requiere posteriormente de la atención. ¿Para qué? Para ir a la memoria de corto plazo. Cuando hablamos de la memoria de corto plazo, hablamos nosotros de un almacenamiento que debe realizar tres cosas. Tres cosas. Número uno, debe interpretar la información, ¿sí? Número uno, debe interpretar la información. Número dos, debe codificarla de la mejor manera. Número dos, debe codificarla de la mejor manera. Y número tres, puede segmentarla, puede fraccionarla, puede dividirla. ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos que te han comprado un nuevo teléfono y tus padres te han dicho, bueno, hijo, mira, hemos decidido cambiar de empresa de teléfono y para no hacer el trámite tienes un nuevo número. Así que te han comprado un nuevo smartphone con un nuevo número. Entonces tú para memorizar ese número, no solo debes captar la información y filtrarla, sino que necesariamente tendrás que apelar a tu memoria de corto plazo. Eso significa que tú para poder recordar esos 9 dígitos, vas a tener que interpretar la información. Vas a tener que organizarla sensorialmente, interpretarla, generar tu código y llevarla posteriormente a la memoria de largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que generalmente se hace? Cuando quieres recordar un número de teléfono, lo que haces es fragmentarlo. Algunos lo fragmentan de 3 en 3, otros lo hacen de 2 en 2. ¿Sí? Entonces tú dices, uy, tengo mi nuevo número. A ver, 989643 721.
9896437721 y te la pasas repitiendo y repitiendo y repitiendo. Esa es tu memoria de corto plazo. Estás segmentando, estás fraccionando, estás dividiendo, estás interpretando la información y luego ya te generas ese conocimiento de manera permanente. Ahora, según Atkinson y Shiffrin, esa memoria de corto plazo tiene ciertos límites. ¿Cuáles son? En primer lugar, generalmente va a durar entre 15 a 30 segundos. Ya sabes, en promedio algunos libros pueden hablar de 18, 19, 20. Ahora, otra característica es que según George Miller, esta memoria puede desarrollar entre 2 más menos 7 unidades significativas. Esto quiere decir entre 5 a 9. Por ejemplo, tu número de teléfono tiene 9 dígitos. Entonces calza muy bien en la memoria de corto plazo. Y finalmente, no te olvides, a ese fraccionamiento, división, segmentación, se le puede llamar chunking. Si quieres decirlo en español, no hay problema, chunking. Y a cada unidad tú le puedes llamar chunk. Si quieres, llámale chunk, no hay problema. Ahora, ¿qué ocurre con la memoria de corto plazo? Si ustedes revisan el prospecto de admisión, hay un punto importante después del tema de memoria. ¿Cuáles son las estrategias para el aprendizaje? Si bien es cierto, las estrategias para el aprendizaje las vamos a ver en su propio tema, es importante que adelante un poco y lo relacionemos con esto. Las mnemotecnias son una estrategia muy buena para el aprendizaje y por inclusión para la memoria. Profesor, ¿y cómo es esto? Por ejemplo, aquí tienes a la famosa mnemotecnia de historia del Perú. Chapa la mona de la tía Huachichi. Chapa la mona de la tía Huachichi está en tu memoria de largo plazo, ¿sí? Pero ¿cómo llegó ahí? Bueno, tú primero lo leíste, lo registraste. Luego, ¿qué hiciste? Lo interpretaste. Luego, ¿qué hiciste? Lo fragmentaste. Y luego, ¿qué hiciste? Lo repetiste. Chapa la mona de la tía Huachichi. Tú sabes que cha es chavín, pa es paracas, mo es mochica, na es nazca, tia es tiahuanaco, gua es guari, chi es chimu y chi es chincha. Chapa la mona de la tía Huachichi. Este es un buen ejemplo. Entonces, ¿qué hace la mnemotecnia? La mnemotecnia lo que hace es optimizar la memoria de corto plazo. ¿Por qué? Porque fragmenta. ¿Por qué? Porque interpreta. ¿Por qué? Porque repite. Entonces, la mnemotecnia, si bien es cierto, está almacenado en tu memoria de largo plazo, específicamente en la memoria semántica, el ejercicio de la mnemotecnia optimiza tu memoria de corto plazo. Ah, profesor. Pero hasta ahora hemos tratado de ventajas de la memoria de corto plazo. ¿Cuáles son las desventajas de la memoria de corto plazo? Bueno, de acuerdo a las investigaciones psicológicas, existen dos efectos, el efecto de primacía y el efecto de resciencia. De repente a ustedes les ha pasado que cuando han ido a un centro comercial, de repente han ido a un supermercado y han dicho, ay, qué lindo smartphone, voy a preguntar, me gustaría cambiar de equipo. Entonces el joven o la señorita que atiende te ha dicho, claro, a ver, bríndeme su número de teléfono para evaluarlo. Entonces tú le das tu número de teléfono de dos en dos. ¿Y qué ocurre? Él te lo repite de tres en tres. ¿Y qué ocurre? Tú dices, ¿cómo es ese? A ver de nuevo. A ver, ¿qué ha pasado? Tú te lo sabes de dos en dos, pero te lo han repetido de tres en tres. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una confusión, puede haber un conflicto. Esa es la memoria de corto plazo. Tiene sus dificultades, tiene sus desventajas. Según la psicología existen dos efectos, el efecto de primacía y el efecto de resciencia.
De acuerdo a la psicología, cuando se hicieron pruebas con una lista de palabras, tengo que ser muy breve aquí, recuerden que hay que hacer dos temas en uno. Entonces, se sabe que generalmente los datos que se recuerdan mejor son los primeros y los últimos. Los primeros y los últimos. Por ejemplo, si yo ahora les diera una lista con 15 nombres, es muy probable que ustedes puedan recordar muy bien el primero, el segundo, el tercero o el cuarto, así como el 15, el 14, el 13 y el 12. Pero si yo les preguntara que recuerden el nombre número 7 o el 8, tal vez podrían equivocarse. Entonces, según la psicología, hay dos efectos, el efecto de primacía y el efecto de reciencia. Es más sencillo recordar los primeros datos de una lista y los últimos. Sin embargo, es más complicado recordar los que están en el medio. ¿Sí? No se olviden. Muy bien, continuamos. Siguiente memoria, la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo, como ustedes ya saben, ustedes están en su repaso semestral, además andan estudiando siempre, saben que la memoria de largo plazo puede subdividirse en dos, memoria explícita y memoria implícita. La memoria explícita es también denominada memoria declarativa. ¿Por qué? Porque los recuerdos pueden articularse con el habla sin mucha dificultad. Se pueden articular con el habla sin mucha dificultad. Entonces, la memoria episódica va a trabajar con información visoespacial, información que sea cercana. De allí que su localización neurofuncional apunta al área prefrontal derecha. ¿Sí? Profesor, entonces si yo voy a un museo y quedo impactado por el realismo de una cerámica, y yo la puedo describir en sus dimensiones muy bien, apelo a mi información visoespacial, correcto. Esa es la memoria episódica. En el 2017 me presentaron el caso, por ejemplo, de Álvaro, que visitó una piscigranja con sus compañeros. Y algo que le impactó a Álvaro eran que las anchovetas tenían la característica de ser alargadas, plateadas, etc. Luego se les presentó un video sobre la reproducción de las anchovetas. Sin embargo, lo que te preguntó San Marcos en el 2017 fue: ¿qué alternativa presenta una información que puede ser muy bien recuperada por la memoria episódica? Como te han preguntado ello, entonces tú debes apelar a aquella información visoespacial que sea personal, que sea individual. Y pues esa es la de las características físicas de las anchovetas. ¿Sí? Memoria episódica. A la memoria episódica también se le llama la memoria de la identidad personal, ya que esta es individual, esta es subjetiva y trabaja con información visoespacial. No te olvides. La memoria semántica, por otro lado, puede ser entendida como la memoria de los diccionarios. Es la memoria que puede almacenar signos y símbolos, puede almacenar palabras, nombres, fechas. Y estas palabras, estos datos, van a necesariamente funcionar muy relacionados con el prefrontal izquierdo. Claro, profesor, el hemisferio derecho es visoespacial, es intuitivo, correcto. En cambio, el izquierdo es analítico, secuencial, lógico y simbólico. Entonces, si tú, por ejemplo, sabes la diferencia entre pereza y ociosidad, la puedes explicar. Bueno, esa es la memoria semántica. Si tú recuerdas la fecha del cumpleaños de tus padres, pues es la memoria semántica. Si tú recuerdas que fuerza es igual a masa por aceleración, esa es la memoria semántica. No te olvides. ¿Sí? Profesor, ¿la memoria semántica ha venido en el examen de admisión? Sí, 2018. Espero poder compartirte esa pregunta de admisión más adelante. Continuamos. La memoria implícita, por otro lado,
es una memoria automatizada. Se le llama implícita porque los recuerdos no pueden articularse con normalidad, por así decirlo, o fácilmente a través del habla. Entonces vas a tener ahora sí a la memoria procedimental y a la memoria emocional. Entonces, tener el conocimiento de unas técnicas de artes marciales, saber manejar una bicicleta, nadar bajo determinado estilo, corresponden a la memoria procedimental. Su base biológica será el cerebelo. En cambio, la memoria emocional, ustedes saben, lo que hace es recordar cómo nos sentimos. ¿Sí? Si tú recuerdas el día en que llegó tu mascota a tu casa, tú recuerdas qué había alrededor, puedes describirlo. Esa es tu memoria episódica. Pero si tú recuerdas cómo te sentiste cuando viste a tu mascota por primera vez, esa ya es tu memoria emocional. Recuerda también que la memoria emocional se desarrolla desde el sistema límbico, específicamente la amígdala cerebral. ¿Sí? Entonces no olvides, la memoria emocional da cuenta de cómo te sentiste. Para terminar la primera parte de la clase ya, tienes este recuadro que puede ser de mucha utilidad. Tienes aquí a la memoria, tienes aquí su duración, su capacidad, su modo de almacenaje y en qué casos podría perderse la información. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces el tema de la memoria concluida en su primera parte. Miren, recién vamos en la primera. Ahora hay que trabajar con el olvido. El olvido y las alteraciones de la memoria. ¿Qué es el olvido? Miren, algo que nosotros debemos saber para el examen de admisión es que si nuestra mente funciona con una computadora, como una computadora, entonces al tener un sistema, estos pueden fallar, pueden haber o pueden existir informaciones que se obstaculicen. Entonces el olvido se define como una falla en el procesamiento de la información. Pueden existir fallas en el registro, pueden existir fallas en el almacenamiento, pueden existir fallas en la recuperación, pueden existir fallas en el reconocimiento y fallas en la localización. Pueden existir fallas en las distintas etapas. Lo primero que vamos a señalar antes de comenzar con las teorías sobre el olvido es el famoso fenómeno de la punta de la lengua. El fenómeno de la punta de la lengua es lo que nosotros podemos denominar como una falla al momento de evocar una información. Es decir, que tenemos una falla para articular con el habla nuestro recuerdo. Esto, como puedes observar en la diapositiva, fue investigado con estudiantes universitarios al momento de trabajar con un vocabulario. ¿Sí? Entonces, de repente en casa has experimentado esto. De repente mamá, papá te ha dicho, oye, hijito, pásame el esto. Pero que esto, pásame el esto que está encima del esto. Pero que esto, mamá, el esto, pues, que está allí a tu derecha, el esto. Ese es el fenómeno de la punta de la lengua. A veces te han preguntado por una persona, oye, ¿sabes qué? Me vino a hacer una pregunta esta chica, pues, esta chica con el cabello así, vestido así, como que, ay, lo tengo en la punta de la lengua. Entonces, el fenómeno de la punta de la lengua es una dificultad para articular con el habla algunos recuerdos. Generalmente se le atribuye a una dificultad en el vocabulario, es decir, en el significado de las palabras. De allí que, como lo puedes leer en la diapositiva, se pudo notar esto de manera dominante en palabras con un significado difícil. ¿Sí? Este es el famoso fenómeno de la punta de la lengua. Muy bien. Ahora vamos con las teorías sobre el olvido. En el examen de admisión del 2019,
Mucho cuidado, por favor, en el examen de admisión del 2019-1. Me presentaron el caso de un docente de sexto grado de primaria que había notado cómo sus estudiantes habían obtenido una nota adecuada en su examen bimestral. Sin embargo, cuando inició el nuevo bimestre y desarrolló un tema muy relacionado con el último tema del bimestre anterior, sus alumnos tenían dificultad para comprender. Entonces lo que hizo el docente fue aplicar ¿qué cosa? Una prueba. Nuevamente una prueba. Profesor, ¿pero qué está pasando aquí? Sí, lo que hizo el docente astutamente es aplicar la misma prueba. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que los alumnos obtuvieron puntajes muy bajos. A ver, profesor, esto vino en San Marcos, sí. 2019-1, un docente de sexto grado de primaria observó que sus alumnos tenían buen puntaje en el examen bimestral. Después de las vacaciones decide presentarles un nuevo tema. Se da cuenta que el tema está vinculado con el último tema del bimestre anterior, pero nota que ellos no pueden comprenderlo muy bien. Entonces decide aplicar la misma prueba, el mismo examen bimestral y se da cuenta que obtuvieron puntajes bajos. ¿A qué se debe esto? Muy bien. Hay una teoría llamada la teoría del decaimiento de la huella. Según la teoría del decaimiento de la huella, si la información no es practicada, entonces la información es olvidada. Si la información no se practica, la información se olvida. Algo que deben ustedes recordar es que toda práctica refuerza la codificación. Toda práctica refuerza la codificación. Por ejemplo, tal vez eres alguien que lleva años preparándose y a veces dices, este tema es fácil, este tema ya lo sé, y te saltas una clase. Imaginemos que te saltaste una clase, ¿ya? La que quieras, de cualquier curso. Y en lugar de reforzar otro tema, decidiste, esa clase ya la sé, pues, a ver, ¿de qué hora a qué hora es esa clase? De 10 a 12, bueno, me voy a dormir y te vas a dormir, ¿ah? O no sé, te pones a ver videos o a jugar. Entonces, la información que pudo haberse reforzado, codificado mejor o practicado, se ha perdido. Así que es posible que la memoria se deteriore poco a poco. Entonces, ¿qué me dice la teoría del decaimiento de la huella? Que si la información no se practica, entonces no hay una buena codificación. Si no hay una buena codificación y no estás practicando, es muy probable que esa información se olvide. Profesor, pero esta teoría en realidad fue confirmada en los años 60, pero quien la inició fue el famoso Ebbinghaus. Y aquí es donde viene Ebbinghaus. El famoso Ebbinghaus, si bien es cierto en el siglo XIX, no tenía instrumentos sofisticados. Y si bien es cierto ya en los años 60 y 70 se confirma lo de Ebbinghaus. ¿Pero por qué es famoso Ebbinghaus? Por la curva del olvido. Ebbinghaus había notado que si le daba una lista de palabras a un grupo de personas y éstas las repetían, pues esta información se almacenaba. Pero si dejaban de practicarla, entonces esta información se olvidaba poco a poco, poco a poco. Profesor, ¿y esta pérdida de la información tiene alguna característica? Sí. La característica es que la pérdida de información al inicio es muy grande. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar los datos al lado izquierdo. Si, por ejemplo, un sujeto había dejado de practicar 20 minutos después, pues se había olvidado el 40%. Al cabo de una hora, solo podía recordar el 33%. Profesor, durante los siguientes días, bueno, solo recordaba el 25%. Y un mes más tarde, solo el 20%. Entonces, una de las características de la curva del olvido de Ebbinghaus es que tú tienes una pérdida importante de la información al inicio. Luego ya la pérdida de información no es tan significativa.
De allí que siempre hay que practicar, volver a leer, generar alguna que otra pregunta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Entonces no te olvides, 2019-1. Ya te voy dando varios datos durante la clase. Ya te he presentado algunas preguntas del 2017. Mira, memoria sensorial 2014-2. Memoria semántica 2018. Memoria episódica 2017. La teoría sobre el decaimiento de la huella y la codificación 2019. Mira, mucho cuidado. La siguiente teoría sobre el olvido es la del olvido por interferencia. La psicología señala que muchos contenidos que se buscan almacenar o aprender pueden tener características similares. De allí que pueden obstaculizarse. Por ejemplo, tal vez te ha pasado. Has estado en el colegio o has estado en tu casa y has tenido que preparar algo. Tal vez una mochila, tal vez una maleta, tal vez la lonchera. Entonces dices, a ver, mañana lunes me toca tal, tal y tal curso. Muy bien, cuaderno de tal curso, cuaderno de tal. Uy, me falta un cuaderno. ¿Dónde está mi cuaderno de matemática? Ay, ya sé. Lo dejé en la sala. Mi cuaderno de matemáticas está en la sala. Entonces lo que hiciste fue ir a la sala. Pero de camino a la sala aparece pues quién, no sé, mamá o papá y te dice, hijo, no te olvides de botar la basura hoy día, por favor, no te vayas a olvidar. Dices, ya mamá, ya. Y llegas a la sala. ¿Qué ocurre en la sala? Dices, ¿a qué he venido? Oye, ¿a qué he venido a la sala? ¿A qué he venido? Oye, ¿a qué he venido? Ah, ¿ya qué había venido? Bueno, y te regresas a tu cuarto. Y cuando llegas a tu cuarto, ves tu mochila y dices, ¡ay, mi cuaderno! Y regresas a la sala. Esa es una interferencia. ¿Por qué? Porque tú tenías una instrucción. Tu instrucción era, voy a la sala por mi cuaderno. Ante esa instrucción salió otra instrucción, igual de importante. No te olvides de botar la basura. Entonces, como tú sabes, la memoria de corto plazo es frágil. Recuerda el fenómeno de resciencia y de primacía. Ah, te desconcentraste y ¿qué pasó? Te olvidaste. Uy, mi cuaderno. Y regresas a la sala por tu cuaderno. Entonces se sabe que cuando la información nueva obstaculiza a la información antigua, la nueva a la antigua, se llama interferencia retroactiva. La información nueva obstaculiza a la antigua. Interferencia retroactiva. ¿Sí? En cambio, en la interferencia proactiva, tú tienes que la información antigua, esa obstaculiza la nueva información. Esa es la proactiva. La información antigua obstaculiza la nueva información. Por ejemplo, imaginemos que Marcos y María acaban de cumplir un año de casados. Así que van a celebrarlo a un restaurante. Piden una comida bastante cara. Y en tanto están comiendo, María le dice a Marcos, te amo, Pedro. Así le dice, te amo, Pedro. Y ocurre que Pedro había sido novio de María por varios años antes de casarse con Marco, antes de casarse con él. Y ocurre que ellos solían también almorzar en ese restaurante. Conociendo todos los factores, tú puedes inferir que hay interferencia. ¿Por qué? Porque las experiencias pueden ser parecidas. Es una experiencia agradable, es una experiencia romántica y ocurre en un lugar que ya ha sido visitado. Entonces puede existir aquí una interferencia proactiva. Significa que la información anterior obstaculiza la nueva información.
Profesor, y noto que en esta diapositiva encuentro algunas gráficas que apelan a los idiomas. ¿Es posible encontrar interferencias en los idiomas? Por supuesto, por supuesto. De repente Juanita está viendo un video de TikTok, ¿sí? Un video de TikTok, donde hay una persona hablando en italiano. Y Juanita dice, uy, miren, resulta que, ay, resulta que entiendo portugués, dice. Y lo comenta, ¿no? Pone en el comentario del TikTok, ocurre que entiendo portugués. Y alguien le dice, oye, pero si es italiano. Y le ponen no sé, el emoji del payaso, ¿no? Que es tan recurrente hoy día. Payaso, payaso, payaso. ¿Qué pasa? Hay ciertos idiomas que tienen parecidos, tienen semejanza. Por ejemplo, buenos días, bom dia. Uno es español, el otro es portugués. Significa que si un sujeto que es peruano decide aprender el portugués, es posible que en sus inicios su maestro le diga, oye, ten cuidado de no hablar portuñol. Parece que estás hablando portuñol, pronuncia mejor. Claro, puede haber interferencia. La información antigua obstaculiza la nueva información. Es posible cuando aprendes idiomas. Entonces ya van dos teorías. Tienes a la teoría del olvido por decaimiento de la huella. No te olvides, por favor, de la codificación allí. Y tienes ahora la del olvido por interferencia. ¿Sí? Siguiente teoría sobre el olvido. El olvido por represión. El olvido por represión ha venido en el examen de admisión recientemente, sí, en el 2019-1, por supuesto. Profesor, ¿y en qué consistía? Bueno, allí viene lo bueno. Ustedes saben que para el famoso Freud existe una energía psíquica llamada la libido. ¿Sí? Creo que todos sabemos eso. Que se va a manifestar en un instinto de vida y un instinto de muerte. Eros y Tánatos. ¿Sí? Muy bien. Según el famoso Freud, en ciertas circunstancias, la tensión puede ser tanta que esta energía psíquica debe tener una especie de válvula de escape. A esa válvula le podemos llamar mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa es una estrategia psicológica que pretende evitar la ansiedad. Entonces, ustedes que están en repaso semestral saben que hay negación, regresión, racionalización, intelectualización, proyección, etcétera. Uno de esos tantos mecanismos es la represión. La represión lo que busca es llevar esas experiencias tristes, dolorosas, vergonzosas, que provoquen tensión al inconsciente. Ya ustedes saben que el inconsciente es el nivel del aparato psíquico, donde se encuentran nuestros intereses, nuestros deseos, nuestras motivaciones reprimidas. Eso lo saben bien, reprimidas. Entonces, para Freud, el olvido por represión busca excluir pensamientos, sentimientos dolorosos de nuestra conciencia. ¿Sí? Recuerda que esto es claramente debido a una motivación inconsciente. En esta diapositiva tienes dos ejemplos muy buenos. Primero, tienes el ejemplo de los soldados que pierden el control en el campo de batalla. ¿Qué ocurre con estos soldados? La tensión es tanta, hay tanta tensión entre la lucha o una lucha entre sus impulsos y los valores, tanta es la lucha que ellos borran el recuerdo. ¿De qué? De las experiencias que los condujeron al colapso. Profesor, usted me está hablando de la famosa película Rambo. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ver la película Rambo? Deben conocer que hay un soldado que ha tenido experiencias terribles, ¿cierto? Pero muchas de ellas las ha reprimido, de tal manera que de pronto aparecen, ¿cierto? Mira algo y dice, uy, apareció el recuerdo.
pero estas generalmente están reprimidas. Ah, ya, ya. Profesor, ¿hay un olvido por represión? Claro que sí. La psicología ha estudiado muchos casos sobre los soldados, de ahí que tienen este ejemplo. Olvido por represión. El segundo ejemplo que pueden notar ustedes son las experiencias de la niñez. Por ejemplo, aquí en el número 2 nos dice lo siguiente. A la mayoría de nosotros se nos enseñó en la niñez que la violencia y la agresión son malas. Este conflicto entre nuestros sentimientos y valores puede generar estrés. Y una forma de afrontar de manera defensiva el estrés es reprimiendo nuestros sentimientos y borrar por completo cualquier conciencia de nuestra ira y hostilidad subyacentes. Y esto es lo que me preguntó San Marcos en el 2019. El 2019 uno me presentó el caso de un ser humano que no recuerda que cuando era un niño sufrió un accidente automovilístico en la carretera central. ¿Y qué ocurrió? Lamentablemente sus padres murieron. Sin embargo, cada vez que él desea realizar un viaje a las afueras de Lima, él siente que su corazón late más fuerte y este sujeto suda sin motivo alguno. Entonces San Marcos te preguntó, considerando la teoría psicoanalítica, analice el siguiente planteamiento y señale la alternativa que corresponde. Entonces te preguntaron, ¿el contenido del recuerdo del accidente se encuentra por lo que no puede evocarlo? Y ustedes que son lo máximo dicen es muy fácil. Lo que ha hecho este sujeto es reprimir. Ha reprimido esta experiencia para evitar el dolor, evitar el sufrimiento. ¿Sí? Allí tienes entonces al olvido por represión. Muy bien. Continuamos que hay mucho más que desarrollar. Ahora vamos a trabajar de manera más puntual con las alteraciones de la memoria. Cuando se estudia la memoria, se establece que un trastorno es un estado alterado de la salud, mientras que una alteración es un mal funcionamiento de algún proceso. Entonces, toda persona con un trastorno, por inclusión, puede estar alterado, pero no toda persona alterada necesariamente está enferma o trastornada. Así que vamos a nosotros a dividir a las alteraciones en dos: alteraciones cuantitativas y alteraciones cualitativas. Las alteraciones cuantitativas que vamos a conocer primero son las amnesias. ¿Qué, profesor? ¿Hay una división? Sí. Las alteraciones cuantitativas van a admitir a las amnesias, van a admitir a la hipermnesia, van a admitir a la famosa ecmnesia y van a admitir a la famosa hipopnesia. ¿Sí? Vamos a verlas al detalle poco a poco. Te pido paciencia, Eric. Hay que tener paciencia para la explicación. Entonces, tienes alteraciones cuantitativas que van a agrupar a las amnesias, a la hipermnesia, a la ecmnesia, a la hipopnesia, etc. Tienes alteraciones cualitativas que van a albergar, por ejemplo, a la alomnesia, así como a las paramnesias. ¿Cuál es la diferencia? Se le llama alteración cuantitativa porque al momento de ser identificada, puedes hacerlo numéricamente: meses, días, años, minutos, segundos. Y se le llama alteración cualitativa porque puedes identificarlo a partir de la experiencia, es decir, el contenido, el reconocimiento, la instrucción, la manera en la que la información se organiza. Esa es la diferencia entre cuantitativa y cualitativa. Primero comencemos con las amnesias. Las amnesias hacen referencia ya a un trastorno del funcionamiento de la memoria, es decir, a un estado alterado de la salud. El sujeto en este caso va a tener o va a sufrir una incapacidad para poder almacenar la información o generar nuevos recuerdos, ¿sí?
Profesor, de allí que la vamos a dividir más adelante en retrógrada, anterógrada, sí, pero con mucho cuidado. Esta incapacidad puede involucrar la creación de nuevos recuerdos, como el acceso a recuerdos ya señalados o construidos. ¿Sí? Las amnesias pueden tener distintas raíces u orígenes. Pueden tener causas orgánicas, como más adelante señalaremos al famoso Alzheimer, o pueden ser funcionales. ¿Sí? Profesor, ¿cómo que funcionales? Sí, pueden ser factores psicológicos también. También factores psicológicos. ¿Sí? Muy bien, continuamos, que el tiempo no nos gane. Cuando se clasifican a las amnesias, una de las mejores maneras de clasificarlas es la siguiente. Las amnesias, como tal, las cuantitativas, las alteraciones cuantitativas que admiten a las amnesias, las puedes subdividir en dos grupos. Hay amnesias parciales y amnesias totales. Las amnesias parciales reciben ese nombre porque van a afectar recuerdos que generalmente son visuales, auditivos o verbales. Por eso se le llama parcial. Yo sé que el término parcial suele apelar a una parte de, y eso es correcto, porque por inicio o por principio se señala que estas amnesias pueden ser transitorias, ¿ya? Pero en términos ya muy específicos, se habla de un campo reducido de la memoria visual, auditivo, verbal, esos tres. Luego tienes a las amnesias totales. Y aquí sí es donde tienes la clasificación de amnesia anterógrada, amnesia retrógrada y la amnesia global, también llamada retroanterógrada. La amnesia anterógrada es una incapacidad para generar nuevos recuerdos. Esa es la anterógrada. No puedes generar nuevos recuerdos. ¿Sí? Por ejemplo, al lado derecho tienes una imagen que seguro te es muy familiar. Podríamos nosotros señalar que en el caso de la película, como si fuera la primera vez, tienes el caso de una mujer que sufrió un accidente y ahora cada vez que se va a dormir, ella no puede formar nuevos recuerdos. Ah, claro, profesor, ella se va a dormir y se olvida. Y usted ha señalado que una de las funciones del sueño es consolidar los recuerdos. Así es, una de las funciones del sueño es consolidar los recuerdos. Entonces, si ella no puede generar nuevos recuerdos, es una amnesia anterógrada. Recuerda que a la amnesia anterógrada le llaman también amnesia de fijación. Profesor, usted me está diciendo que ella sabe cómo se llama, sí, sabe dónde vive, sí, sabe quiénes son sus padres, por supuesto, sabe en qué trabaja, así es, pero no puede formar nuevos recuerdos. Entonces el joven que está enamorado de ella tiene, según la película, que enamorarlo todos los días, ¿verdad? Él tiene que enamorarla a ella todos los días. Muy bien. Ahora hay un detalle. En la vida real esto ocurrió con, vamos a llamarle sujeto, H&M, una persona que lamentablemente sufrió mucho. ¿Por qué? Porque esta persona cada vez que se levantaba y se miraba al espejo, se veía como un anciano. Claro, es como que tú te vayas a dormir ahorita y luego te despiertes siendo una persona de 80 años, por ejemplo. No sabes qué ha ocurrido. Todos los días te despiertas así. Esa es la amnesia entonces anterógrada. La amnesia retrógrada, o también llamada amnesia de evocación, es aquella amnesia donde existe la incapacidad, ¿para qué? Para poder recuperar información. Sin embargo, mucho cuidado aquí. Esta puede recordar información previa, pero ¿qué pasa? A ver, esto es interesante por una sencilla razón. Mire, ustedes saben que nuestro cerebro tiene algo llamado plasticidad neuronal, ¿sí?
Esto hace que el ser humano ante un golpe, un trauma, pueda recuperarse con ciertos límites, con ciertas particularidades, pero puede hacerlo. Entonces, la amnesia retrógrada ocurre en este caso, imaginemos, un sujeto sufre un accidente y el sujeto no puede recuperar la información antes de un evento en particular, antes de un evento. Si el sujeto accidentó, tuvo un accidente de tránsito o su auto chocó, entonces el sujeto termina en el hospital. El sujeto no puede recuperar información antes de un punto muy específico. Puede ser la llegada al hospital, puede ser el mismo accidente de tránsito. Esa es la amnesia retrógrada, también llamada amnesia de evocación. Y finalmente tienes a la amnesia global, también llamada amnesia retroanterógrada. La amnesia retroanterógrada ya sería la amnesia total, propiamente dicha. Quiere decir que aquí se afecta simultáneamente a la fijación como a la evocación. Entonces aquí esto se ha podido observar en sujetos efectivamente con demencia, pero en sus periodos terminales de demencia. ¿Sí? Muy bien, entonces no te olvides, hay alteraciones cuantitativas y cualitativas. Las alteraciones cuantitativas admiten a las amnesias, la hipermnesia, la ecmnesia, la hipomnesia, ¿sí? Sin embargo, si hablamos solo de las amnesias, pues existen amnesias parciales y amnesias totales. Cuando son amnesias parciales y se deben a factores psicológicos, específicamente afectivos, es posible que sean transitorias. Sin embargo, las amnesias parciales, recuerda, se caracterizan por desarrollarse en campos muy reducidos, como lo visual, lo auditivo, lo verbal. En cambio, las amnesias totales sí son extensas. Entonces, estas sí se corresponden a un lapso determinado de vida del sujeto. Entonces, según su cronología, pueden ser anterógrada o de fijación, retrógrada o de evocación, o global o también denominada retroanterógrada. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otras alteraciones cuantitativas hay? Tienes a la hipermnesia, a la ecmnesia y a la hipomnesia. La hipermnesia es el aumento, podemos llamarle así, o hiperactividad de la famosa memoria. Esto generalmente se ha hallado en sujetos con alguna otra alteración. Digo generalmente y no exclusivamente. ¿Por qué, profesor? Porque se ha descubierto en pacientes maníacos o delirantes, así como en sujetos que han entrenado muy bien su memoria. Esa es la hipermnesia. Tienes entonces una capacidad que se ha aumentado, tienes una hiperactividad del proceso. Profesor, veo que aquí en la diapositiva hay una foto. Esta foto obedece, me parece, a un personaje de una serie de la teoría del Big Bang. Sí, por supuesto. Este sujeto señala que tiene memoria eidética. Y aquí es donde quiero hacer una importante precisión. Generalmente en los textos de psicología, cuando se presenta la hipermnesia, ya se presenta de dos maneras. Se presenta a través del famoso destello de la memoria y se presenta a través de la imaginería eidética, también llamada memoria eidética, pero jamás científicamente llamada, jamás memoria fotográfica. Eso en términos científicos en realidad no existe. Se le llama memoria eidética o imaginería eidética. Empecemos señalando un poco sobre el destello de la memoria. El destello de la memoria se ha identificado en sujetos que han sobrevivido a experiencias muy fuertes. Por ejemplo, se sabe que los sujetos que han sobrevivido al 11 de septiembre, a la caída de las Torres Gemelas, tienen de pronto de manera súbita una especie de destello donde ellos pueden recordar nítidamente qué hacían, qué estaban vistiendo, qué gritaban, donde vio a una víctima, etcétera, etcétera. Ese es el destello de la memoria. Y el segundo caso es el de este personaje Sheldon propiamente dicho, la imaginería eidética.
Es una capacidad extraordinaria para poder registrar, almacenar, recuperar, reconocer y localizar la información. En algunos casos, esta capacidad suele deteriorarse al pasar el tiempo. ¿Por qué, profesor? Por el desarrollo del encéfalo. ¿Cómo así? Ustedes deben saber muy bien, nuestro encéfalo tiene un desarrollo ascendente hasta la adultez temprana. Luego decae. Entonces, generalmente se espera que ciertas facultades mentales al pasar el tiempo, luego de llegar a su punto máximo, decaen progresivamente. Entonces, en algunos libros vas a encontrar que sí, hay niños con hipermnesia, hay adolescentes con hipermnesia, pero una vez llegado a la adultez intermedia, esto puede deteriorarse. Profesor, pero yo he visto un documental de un hombre llamador, adultez intermedia. Ah, claro, pero recuerda que la excepción no es la regla. ¿Puedes encontrar casos? Sí hay. ¿Puedes encontrar excepciones a la regla? Por supuesto. ¿Sí? Muy bien, siguiente alteración, la ecmnesia. La ecmnesia generalmente se ha encontrado en casos de involución senil. Involución senil. Aquí vas a tener casos donde los sujetos pueden olvidar los últimos acontecimientos, pero pueden recordar acontecimientos del pasado con alta nitidez. Podrían decirte claramente que lo están volviendo a vivir. Esa es la ecnesia. El sujeto puede olvidar eventos muy recientes, pero puede recordar con mucho énfasis los más antiguos, los propios de su juventud, por ejemplo. Esa es la ecnesia. Y la hipomnesia es una disminución de la capacidad de la memoria, generalmente hallado en sujetos psiquiátricamente sanos, pero con preocupaciones muy profundas. Como por ejemplo, durante esta pandemia, contextualizando. Ustedes saben que uno de los pocos sectores que no se ha detenido es el sector que brinda servicios públicos, ¿verdad? Las personas que recogen basura no han dejado de trabajar. Las personas que limpian los parques tampoco. Las personas que trabajan en el sector de la salud, ellos no se han detenido. Enfermeras, médicos intensivistas, el vigilante, etcétera. Entonces, ese sector, por ejemplo, ha atravesado experiencias muy fuertes, ha tenido miedos muy fuertes. Recuerden que recién, me parece, hemos llegado al 50% del proceso de vacunación. Y miren, estamos en octubre del 2021. ¿Cuándo empezó la pandemia aquí en el Perú? Marzo del 2020. Ha pasado más de un año. Entonces esas personas han podido tener situaciones de estrés muy fuerte, mucho miedo. Esas preocupaciones pueden deteriorar la memoria. Entonces, si de repente tú tienes un familiar que es médico, que es enfermera, o que trabaja en el sector de limpieza, o que es vigilante, y ha tenido tanta preocupación, es posible que su memoria haya fallado. De repente ha tenido que pagar un servicio. Uy, me olvidé. Me olvidé. Uy, ¿qué me está pasando? Claro. Entonces, la hipopnesia ocurre en personas psiquiátricamente sanas, pero con preocupaciones muy profundas. ¿Sí? Muy bien, estas serían entonces las alteraciones cuantitativas que nos corresponden. Ya casi para terminar, debemos conocer a las alteraciones cualitativas. Las alteraciones cualitativas, como te había señalado, se caracterizan porque las puedes identificar no numéricamente, sino en cómo se organizan las informaciones. Por ejemplo, instrucciones, por ejemplo, dádivas, regalos, presentes, alguna experiencia. Entonces, primero están las paramnesias. Las paramnesias tradicionalmente se han concebido como falsos reconocimientos, ¿sí? Algunos van a llamarles recuerdos inexactos. Entonces tienes al famoso déjà vu, déjà vu, jamais vu, o si quieres llámale jamais vu y jamais vu. Creo que esto es lo más fácil.
El déjà vu señala una impresión de haber visto algo cuando en realidad no fue así. Cuando esto se investigó inicialmente, se halló en sujetos con esquizofrenia o como algún padecimiento similar a la neurosis o la misma neurosis. Allí se halló, primero. Luego se observó que en personas psiquiátricamente sanas podía ocurrir tener la impresión de haber visto algo que en realidad no fue así. En el déjà vu, tú tienes el creer haber hecho, haber experimentado, haber realizado. Entonces el déjà vu es creer haber visto. El déjà vu es desarrollado, realizado, hecho. El jamais vu es o ocurre cuando el sujeto tiene la impresión de no haber visto, cuando en realidad sí se ha experimentado, sí se ha conocido. ¿Sí? Y finalmente tienes al jamais vécu, que es el no haber vivido, no haber experimentado, no haber realizado. Profesor, ¿las paramnesias han venido en el examen de admisión? La verdad que no. Hasta la fecha no. No se han presentado. Y para terminar tenemos a la alopnesia y a la criptomnesia. La alopnesia en algunos libros de psicología, ya de hace tantos años, se les llama a veces la ilusión de la memoria. A veces le pueden llamar así. Por eso lo he colocado, por si acaso. La alopnesia es básicamente una alteración cualitativa de la memoria, donde se añaden recuerdos. ¿Sí? Se añaden recuerdos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, te voy a presentar un caso muy puntual, porque aquí tienes un muy buen caso en la diapositiva, pero te voy a dar otro para que lo complementes, ¿sí? Imaginemos que un sujeto sufre de depresión, ¿sí? Se siente muy solo, muy triste, etcétera. Tiene lamentablemente este problema. Entonces imaginemos que un día él se acerca a su hermano y le dice, hermano, muchas gracias por ese polo azul que me regalaste, me ha encantado. Y el hermano le dice, oye, pero yo no te he regalado ese polo azul. No, sí, tú has sido. Muchas gracias por ese regalo. Lo aprecio demasiado. No, no, yo no te he regalado nada. Yo no te he regalado eso. No, muchas gracias por ese regalo. El sujeto puede sentirse tan solo y poco valorado que ya empieza a inventar recuerdos donde alguien le regala algo para sentirse bien consigo mismo. Entonces allí tienes un caso de alopnesia. Aquí en la diapositiva tienes otro buen caso. Tienes un caso de un niño, puede recordar que su padre se encontraba al lado de la mesa con una expresión de ira y con un cuchillo grande y afilado. Sin embargo, este recuerdo podría ser parcialmente preciso. ¿Por qué? Porque en realidad el niño está recordando fragmentos de una fiesta de acción de gracias. Y el padre ocurre que estaba cortando un pavo y cantando en voz alta. ¿Se dan cuenta? Allí tienes una alopnesia. Y finalmente están las criptomnesias. Las criptomnesias suelen presentarse en los llamados casos por plagio involuntario. Plagio involuntario. Significa que es una alteración de la memoria donde el sujeto señala que ha creado algo cuando en realidad este vendría a ser una especie de copia de un producto ya creado previamente, que ya ha sido producido. Entonces, cuando se hacen las evaluaciones psicológicas y se descubre que efectivamente el sujeto tiene criptomnesia, pues no es culpable, sino que el sujeto ha creado algo a partir de sus recuerdos, pero no es consciente de haberlo plagiado o copiado. ¿Sí? Muy bien. Tienes entonces a las alteraciones cuantitativas y cualitativas de la memoria. Para cerrar, cuando se hablan de ciertas alteraciones a partir de un daño encefálico, solamente mencionar estas dos: la enfermedad del Alzheimer y el famoso síndrome de Korsakov.
En la enfermedad de Alzheimer, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Ya lo hemos visto en bases biológicas. Tú sabes que las células, las neuronas, sin acetilcolina se enredan y mueren, ¿verdad? Afectando el hipocampo inicialmente, luego el temporal por extensión, también el frontal y el parietal. Entonces, en el Alzheimer hay un deterioro progresivo de la memoria y otras facultades cognitivas. Pero ¿qué ocurre con el síndrome de Korsakov? Bueno, ocurre que en casos de alcoholismo crónico ocurre una deficiencia de la vitamina llamada B1, también llamada tiamina. Entonces hay una deficiencia vitamínica, lo que genera en el sujeto las dos amnesias, tanto la retrógrada como la anterógrada, las dos ocurren. ¿Sí? Muy bien, siendo la 1:33, hemos terminado la teoría de los dos temas. Lo que vamos a hacer ahora es resolver la guía. Terminamos de resolver la guía y les voy a presentar preguntas de admisión. Yo creo que el tiempo sí nos alcanza. Vamos entonces a resolver. A ver, a ver. Cerramos. A ver, a ver. ¿A dónde estás? Muy bien, pregunta número 1. A ver, repaso semestral. Dice, es el trastorno de la memoria que se caracteriza por un debilitamiento de la capacidad para fijar. Uy, beso no es la clave, ¿ah? ¿Por qué están marcando beso? Uy, no me han escuchado entonces. A ver, mira, primero es un trastorno, ¿ya? Y segundo, que no dice incapacidad, mira, dice debilitamiento. Ah, ya, 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 ya. Ya, ya, profesor, ya creo que sí, ¿ah? Sí, a ver, a ver, a ver. Si yo lo leo así y no te sientas mal ni te preocupes, estamos para aprender. Pero si yo lo leo así de golpe, yo también marcaría amnesia. Pero ¿sabes qué es lo que no me convence? La palabra debilitamiento. Porque la amnesia se define como una incapacidad, ¿sí? Una incapacidad. Entonces no es lo mismo debilitamiento que incapacidad. Ahora, ¿qué es lo que sí te puede hacer dudar? Lo que te puede hacer dudar es la palabra fijar o evocar. Eso te puede hacer dudar. Pero si tú me preguntas a mí esto, yo marco hipomnesia. ¿Por qué no marco olvido? No marco olvido porque el olvido es una falla. Es una falla en el procesamiento de la información. ¿Sí? Acá dice trastorno, pues. Quien hizo la pregunta de repente tendría que corregir algunas cositas, pero tal y como yo lo leo, yo leo ahí trastorno, entonces pienso en una alteración, entonces yo leo debilitamiento y digo, bueno, como no es incapacidad, no es amnesia, yo marcaría aquí hipopnesia. ¿Sí? Muy bien, entonces clave de la 1, avión. Pregunta 2. Un estudiante relata a sus amigos las experiencias que tuvo cuando el ómnibus en que viajaba sufrió algunos desperfectos en la carretera. Hasta ahí, episódica. Y que él, con sus importantes conocimientos de ingeniería mecánica, pudo ayudar a resolver el problema. Sigue siendo episódica, sigue siendo episódica. ¿Por qué, profesor? Porque está haciendo una descripción. Entonces, la clave creo que estaría aquí, cuando él dice un estudiante relata a sus amigos las experiencias que tuvo cuando viajaba. Yo lo leo y yo digo, esto es episódico.
Esto es episódica. Pero bueno, hay que encontrarle una clave. A ver, vamos a ver. No está episódica. Tampoco está explícita. No está episódica, no está explícita. Bueno. Implícita no es porque tendría que ser procedimental o emocional. Entonces hay que eliminar ya. No es implícita, entonces no es procedimental. Ah, profesor, por descarte. Sí, por descarte. ¿Ah? Si yo lo leo y encuentro una clave que dice episódica, yo marcaría episódica. ¿Mm? Porque él está brindando una descripción. Recuerda que la semántica es de significado, presenta definiciones, te desarrolla una fórmula. ¿Mm? Será porque narra un hecho, así es. Por eso, ¿no? Bueno, dos dedos. Número 3. María, tras la muerte de un familiar, ha tenido dificultades en su aprendizaje. Su familia no entiende el porqué de su deficiencia y considera que es algo normal. Sin embargo, ya lleva 6 meses así. Lee, relee los mismos libros una y otra vez sin que le resulten comprensibles los contenidos. Ya. Entonces aquí tendríamos que ella tiene una incapacidad, podría ser, pero para generar nuevos recuerdos. Entonces, amnesia retrospectiva no hemos hecho, ¿no? Ni tampoco es una categoría que hayamos visto hoy. La global, recuerda que le llamas retroanterógrado, o sea, significa que no puede recuperar ni puede generar. ¿Se acuerdan? La vimos, ¿no? La amnesia global le llaman retroanterógrado. Entonces aquí la única posible es que ella tiene una dificultad para generar nuevos recuerdos. Entonces sería una amnesia de fijación, sería anterógrada. Clave de la 3, muy bien. Ana, Linet, Adrián, Josué, Sheila. 3 dedos. Pregunta 4. En un informe médico se reporta el caso de una paciente cuya pérdida de memoria se extendió a los acontecimientos de toda su vida. Sin embargo, podía adquirir y conservar nueva información. Ah, ya. Bueno. Claro, muy bien Adeli, muy bien Alexia, muy bien Ana. Sería retrógrada. 4 dedos. Pregunta 5. ¿Qué memoria optimiza la persona cuando recurre a la mnemotecnia como una estrategia para mejorar su rendimiento académico? Uy, eso lo hemos hecho en clase. ¿Por qué vas a marcar explícita? Si yo te expliqué que la memoria se optimiza la de corto plazo. Y como tú estás en repaso semestral, recuerden que no es un anual, que hay que ir rápido. Miren, ya son 1:40. Entonces, ustedes saben, la memoria de corto plazo, ¿cómo se llama? Se llama de trabajo, se llama operativa. Y bueno, William James, antes que Atkinson y Shiffrin, le llamó primaria. Y te lo mencioné, ¿te acuerdas? Te dije, si bien es cierto, William James había investigado la memoria y le llamó primaria y secundaria. 5 dedos. Optimiza. Que se almacene en la de largo plazo es cierto, que se almacene en la semántica es cierto, pero la que optimiza es la de corto plazo, ya que fragmenta, ya que puede interpretar. El doctor Henry, al ver que no podía controlar sus ataques de epilepsia, los cuales se hacían cada vez más frecuentes, decide hacerle una intervención quirúrgica en el cerebro para reducir las convulsiones. Después de efectuada la intervención, cada día que Henry saludaba al doctor, evidenciaba, dice, no recordar nada el día anterior. Este caso permite ilustrar el trastorno de la memoria denominado. Muy bien. En la número 6, como puedes notar, el sujeto no puede generar nuevos recuerdos. Si no puede generar nuevos recuerdos, entonces se le llama amnesia anterógrada.
Así se le llama, ¿verdad? Acá te dice que no puede recordar nada del día anterior, o sea, no puede generar nuevos recuerdos. La clave entonces sería beso. Muy bien, Eric. Muy bien, André. Listo. Siguiente pregunta. 7. Uy, a ver, ¿verdadero o falso? Número 1. El reconocimiento siempre es exacto, falso. De allí que aparece el déjà vu. 2. La memoria operativa es llamada procedimental, falso. La memoria procedimental es de largo plazo y la operativa es de corto plazo. 3. La memoria implícita es inconsistente. Inconsistente, no pues, eso sería falso. La codificación es un proceso. Uy, el problema es que no hay clave, creo. Uy, a ver. Creo que en la 3 quiso escribir inconsciente. Ya bueno, vamos a ver, ya vamos a ver. No hay que... Vamos a ver. La codificación es... Ya, la 4 es verdadera. La número 5. La memoria de corto plazo almacena información precategorial. Ah, no, ese es falso. Ese es falso. La memoria de corto plazo almacena información precategorial, no. La memoria, ojo, sensorial es la precategorial. Profesor, ¿qué significa precategorial? Significa que no la has interpretado. No has interpretado. ¿Ya? Entonces la clave debe ser falso, falso, verdadero y falso. Ahora hay un problema. Quien escribió esta pregunta, yo estoy seguro que quiso poner aquí inconsciente, lo cual tampoco es correcto. Pero esta pregunta es antigüita ya, me parece haberla visto antes. ¿Es inconsistente? No. Inconsistente significa que no. Inconsistente significa incluso contradictoria. Sería que tú marques, ¿no? La memoria implícita es contradictoria, eso es verdadero, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? No tiene sentido. Yo creo que quien escribió esto quiso escribir inconsciente. Entonces, la memoria implícita podría ser vista como inconsciente, ¿ya? Ojo con esto, ¿ah? Podría ser vista como inconsciente, porque inconsciente se interpretaría como automático, ¿ya? O sea, si inconsciente tú lo interpretas como automático, a eso es correcto. Pero si tú le das el significado de Freud, que tiene una pulsión, que tiene una libido, que tiene una motivación sexual, ahí sería falso. Ahí sería falso. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir que quien escribió aquí inconsciente, inconsciente significa automático, ¿ya? Por eso tendría que ser, pues, falso, falso, verdadero, verdadero, ¿ya? Sería casa. Por eso nada más. ¿Listo? Pregunta 8. Esta es la pregunta de admisión del 2014-2. Si miramos un foco encendido y al cerrar luego los ojos, queda una huella de luz en la retina. Esta es pregunta de admisión del 2014-2. La clave de la 8 es dedo, sensorial. Pregunta 9. Para calcular el 15% de propina que dejaré, tomando como referencia el monto total de lo que he consumido en un restaurante, ¿qué tipo de memoria debo recurrir? Ah, facilísimo. La operación es memoria de corto plazo. 9K. Muy bien. 9K. Pregunta 10. Ah, son 20. Un octogenario le cuenta a su nieto de 4 años las travesuras que él hacía cuando tenía su edad. Bueno, está bien difícil, ¿ah? Que cuente algo que le pasó cuando tenía 4 años. Entonces ya vamos a marcar hipermnesia. Pues. Un sujeto de repente que tiene esta capacidad extraordinaria. 10K. Pregunta 11. Cuando un testigo de un crimen declara ante el juez precisando los hechos, estará haciendo uso de su memoria episódica. Muy bien, André, muy bien, Luis, muy bien, Linet, muy bien, Alexia, episódica. Pregunta 12. Carlos recuerda conocer una ciudad sin haber estado allí.
Bueno, ¿cree que ha visto algo o ha vivido? Ya, esa es una paramnesia, ¿verdad? 14, perdón, 12 sería dedo. Clave de la 12, dedo. 13. El déjà vu es una falsa certeza de que ya ha sido vista una persona, un objeto o situación, que en realidad es nuevo. A este fenómeno se le llama nuevamente paramnesias. Clave de la 13 sería beso. Muy bien. Pregunta 14. La etapa de la memoria donde se registra de forma permanente la información y las experiencias vividas. Se registra de forma permanente. No la entiendo, ¿ah? A ver, se registra, sería se almacena. Mm, se almacena. Lo que pasa es que se utilizaba generalmente la palabra fijación para poder hacer referencia a una capacidad de permanencia. Pero acá dice, es la etapa donde se registra de forma permanente. Pero si el registro no tiene esa función, el registro capta, luego vas a interpretar. Ya, entonces, a ver, aquí habría que darle, a ver, la mejor interpretación posible. A ver, reconocimiento no es, evocación tampoco. Solo nos queda fijación y conservación. A ver, hay algunos libros de psicología que son muy antiguos, ¿ya? Son bien antiguos. Debe ser una pregunta así antigua, donde se señala pues que la fijación, en el caso de la memoria, es un proceso que codifica. Entonces, lo correcto sería esto, mira, lo correcto sería colocar esto. Es la etapa de la memoria donde se registra la información y se interpreta para poder guardarse allá. Allí sí, fijación. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me confirman si estamos de acuerdo? Lo correcto sería la etapa de la memoria donde se registra la información y se prepara para almacenarse. Así. Así vienen, pues, ¿ya? Ahí habría que corregir. Bueno, continuamos. 15. Durante una clase, un docente de lenguaje observa que uno de sus estudiantes ya no recuerda el tema de reglas ortográficas que había aprendido hace un mes. Al preguntarle qué sucedió, el estudiante responde, es que como ya lo sabía, no he continuado practicando. En relación con el caso, señale lo correcto. Ah, ya, ya, ya. Bueno, aquí puede existir un decaimiento de la huella. Entonces, muy bien André, muy bien María, muy bien Sheila. Sería es un caso de olvido que puede explicarse por la teoría del decaimiento de la huella. Pregunta número 16. La paramnesia es una alteración a nivel del reconocimiento. Facilísima. Muy bien, Eric. Muy bien, María. Muy bien, Alexia. 16, casa. 17. ¿Qué nombre tiene la anormalidad de la actividad némica que consiste en alterar los testimonios? Uy, ya. Esa sería una alopnesia. ¿Ya? Esa sería una alopnesia. Sí, 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 esa sería la amnesia. Pero profesor, no hay clave. A ver, entonces, ¿qué haríamos? Pues, ya. No, pues, no, 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 no. No, pues ahí sí, no. Esa es alomnesia. Si quieres buscar una específica, sería una alomnesia. Ujú, sí. Sí. Ahora, puedes encontrar algún libro, puede ser algún libro que te diga pues que hay alteraciones cualitativas y llamen cualitativas o paramnesias y allí coloquen a la alopnesia. Sí, esa es una alopnesia. Pero sí, porque está alterando, ¿no? Ya, marcamos entonces avión. Marcamos avión porque en el déjà vu pues estás alterando.
tiene razón. 17 avión. Sí, no, no hay problema. Por un asunto de inclusión. Sí, sí. 18. Recordar lo que se hizo cuando se tenía 5 años. Implica la utilización de la memoria de tipo, a ver, recordar lo que hice. Muy bien. Eso sería episódico, ¿no? Así es, correcto. La clave sería casa. Muy bien. Ah, ya, no hay más. Pensé que eran 20. Muy bien. Listo, hemos terminado entonces las 18 preguntas. Explícito, ¿por qué no? También incluye episódico. Mira, lo que pasa es que esta pregunta, las preguntas de admisión ya no son así, pues, son contextualizadas. Más bien eso evitaría. Tu pregunta es muy buena, André, porque si hubiese sido una pregunta tipo DECO, no, no sería así, pues. Lo que dices es correcto, así es. Pero aquí lo que está haciendo la 18, así es como dice Eric, la más específica y posible. Sí, eso es correcto. Más específico. Sí, sí, de acuerdo con Luis. Pero André, tu pregunta no es mala, tu pregunta es buena, pero como dice Eric y Luis, es correcto. Sí, sí, tu pregunta no tu comentario es acertado, André. Sí, sí. Por esas razones, vamos con las de examen de admisión. Ahí está, comparto lo que dice Eric. Por esas razones, vamos a resolver las preguntas de admisión. Muy bien, vamos a presentar algunas preguntas de admisión. 2 minutos por pregunta, por favor, ya ustedes saben. Paso a compartir la pantalla. A ver, ya está. Muy bien, vamos primero con ahí está, listo. 2018-1 son 1:54 más 2 minutos, 1:56. ¿Listo? 1:56, leo tu clave, vamos. Muy bien, ya está. Como pueden notar en esta pregunta de admisión no hay ambigüedad. Puedes relacionar sin ningún problema, de tal manera que el comentario de su compañero André, además de Eric y Luis, pues creo que estaría de acuerdo con esta pregunta. Miren, emocional haría referencia a cómo nos sentimos, ¿cierto? Entonces yo me sentí, dice Carmen, con alegría el día de su boda. Uno con la letra B. Y ya tienes prácticamente la clave. La procedimental, lo que haces en términos de un aprendizaje motor. Joel escribe a máquina sin mirar el teclado. Semántica, un significado, un texto, una fecha. Tienes que Rosa relata con detalle el combate de Angamos. Y finalmente en la episódica tienes que José describe su viaje al Cusco. Entonces, su compañero André podrá decir cómo diferencio entre episódica y semántica aquí. Bueno, en que la semántica generalmente es un contenido académico, mientras que en la episódica es una vivencia. Por eso en la pregunta 18 de la guía
Lo más específico sería la episódica. ¿Sí? Así que es correcto, muy bien, la clave aquí sería pues beso. Muy bien Edith, muy bien André, muy bien Eric, muy bien Neil. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con esta de aquí. 2018 1. A la 1:59 leo tu clave. Vamos. Los estudios sobre memoria han brindado hasta la fecha interesantes datos sobre procesos de control en el recuerdo de la información. Número 1. La corteza frontal influye en la organización, búsqueda, selección y verificación del recuerdo. Por supuesto, la número 1 es verdadera, nadie lo niega. Ya si tú sabes que la 1 es verdadera, te eliminas la C, la D y la E para afuera. Te quedan dos alternativas. Número 2. Un tipo de memoria es la de trabajo, definida como un sistema atencional operativo que procesa contenidos de la memoria. La 2 es verdadera. La vimos, ¿verdad? Hoy en clase, se retroalimentan. La 3. ¿La memoria es un sistema unitario? No, porque hay sensorial, corto plazo y largo plazo. Almacena preferentemente en el lóbulo prefrontal. Preferentemente podríamos decir que sí, porque la explícita está allí. Pero tienes también a la amígdala cerebral, el cerebelo. En todo caso, la número 4 creo que define, ¿ah? Porque dice, conforme los años pasan, la memoria humana se perfecciona. Así, bueno, hasta cierto punto sería hasta la adultez temprana. Pero acá viene el problema, dice, por ello, los adultos mayores recuperan con mayor facilidad sus experiencias infantiles. Ah, no, eso es falso, pues. Eso es falso, porque sabemos que luego de la adultez temprana, las facultades cognitivas pueden deteriorarse. Entonces la clave sería verdadero, verdadero, falso, falso. Su compañero Eduardo dice, ¿la primera es verdadera? Claro que sí, Eduardo. Recuerda que en la corteza frontal está el área prefrontal. Y allí tienes a la memoria episódica, prefrontal derecho, y semántica, prefrontal izquierdo. ¿Mm? Memoria de trabajo igual a largo plazo, no, no, no es igual, pero se retroalimentan. Lo explicamos en clase, ¿te acuerdas? Con las dos flechitas, la flechita que va y la flechita que viene. La de trabajo es la de corto plazo, así es la memoria de corto plazo. Eso es correcto. Muy bien, que les vaya muy bonito, que les vaya muy bonito, cuídense mucho, que tengan una linda semana. Nos vemos.